Deuteronomio capítulo 6, de los versos 1 al 7, dice la palabra del Señor: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Entonces tenemos un Dios que tiene una visión generacional con cada uno de nosotros. No tenemos un Dios que solamente nos ve a nosotros, sino ve a la generación que va a salir, como dijera Abraham, de sus lomos. Entonces, todo eso a nosotros nos da el panorama de lo que Dios quiere hacer con nosotros y con nuestra familia. Por eso es necesario que nosotros entendamos la visión de Dios para proyectarla a través de nuestros hijos, porque a veces se nos olvida y a veces solamente tenemos una visión muy corta. A veces nada más queremos venir los domingos y que en la semana no se nos hable de Dios. Entonces no es la visión de Dios. La visión de Dios quiere que nosotros la engendremos y que se la pasemos a nuestros hijos. Uno de los mayores logros como padres es ver o tener hijos exitosos. ¿A quién le gusta que se hable mal de sus hijos? Yo creo que a nadie. A todos se nos inflama el corazón cuando nosotros se nos habla bien acerca de nuestros hijos. Nosotros tenemos la esperanza de que todos nuestros hijos caminen en el temor del Señor. Dice Salmo 127:3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa estima el fruto del vientre. Contrario a lo que hoy se está viendo en el mundo, dice que herencia de Jehová son los hijos, y lo que se produce en el vientre materno, dice, es de estima para el Señor. Hoy vemos, contrario a lo que dice la palabra, se están haciendo leyes para que se pueda matar a lo que se engendra en el vientre, como diciendo, pues a nosotros no nos interesa. A veces nosotros escuchamos, espero que no sea usted el caso, pero personas que creen que los hijos son una maldición, que son un estorbo, que les vienen a echar a perder su futuro. Mi esposa decía, ¿por qué ahora en esta generación hay muchas mujeres que veo que no tienen el más mínimo anhelo por ser madres? Y en una serie que estaba viendo ella, ahí le respondieron. Una persona de 30 y tantos años se le decía que por qué ella no tenía hijos. Y ella decía, no, es que este cuerpo me ha tenido sacrificios, voy al gimnasio, aparte de mi vida laboral, ¿cómo la voy a echar a perder teniendo un hijo? Esa es la visión del mundo que tiene. Pero mire, la visión de Dios es que dice que nuestros hijos son herencia de Él y que es de estima lo que se produce en el vientre. Nosotros como padres tenemos el llamado a formar a nuestros hijos. Nosotros somos los que vamos a formar a una generación. Formar es como cuando usted, no sé si ha visto, me imagino que sí, el alfarero cuando está tomando barro y como con sus manos y agua está formando una figura. Y como cuando algo no le gusta, lo deshace, lo vuelve a poner en la masa, lo vuelve a revolver y vuelve a estar formando con sus manos. Bueno, esa función
es la que nos dio Dios a cada uno de nosotros, los que somos padres y los que van a ser también, el formar a hijos exitosos. Nadie, insisto, quiere que sus hijos fracasen en esta vida, salvo aquellos que les hace falta un tornillo en la cabeza. Todos queremos que nuestros hijos sean exitosos y ese es el plan de Dios, que llevemos a cabo todas y cada uno de los propósitos en ellos. Los padres tienen esa responsabilidad. Dicen los que conocen acerca del proceso de aprendizaje que de los 0 años hasta los 6 años es la etapa de formación de una niña o un niño, que durante esa edad es el tiempo en que nosotros debemos de darle todo el conocimiento para que ellos lo estén absorbiendo y debemos corregir todo aquello que esté mal, porque si en ese lapso de tiempo de su edad no lo hemos hecho, más tarde nos van a dar dolor de cabeza. Va a venir el tiempo de restauración y de corrección. Algunos de nosotros no se nos corrigió cuando éramos niños y ahora estamos sufriendo la consecuencia de ese tipo de actitudes, de ese tipo de forma que nos dieron o más bien que nos deformaron en esa etapa y ahora lo estamos pagando caro. Ahora es el tiempo de la corrección y como dice la palabra, pues a nadie le gusta que lo corrijan, pero es necesario entender que nosotros como padres tenemos esa gran responsabilidad, crearle a nuestros hijos una cosmovisión. Diga cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión? Palabra dominguera. El ver o interpretar el mundo. Esa es la cosmovisión. Cómo las personas ven e interpretan el mundo. Porque cada uno de nosotros ve el mundo de manera diferente. Dios lo ve totalmente diferente. Pero el mundo, y ahí le va una cosmovisión que a mi generación se nos dijo desde que éramos jovencitos, tú tienes que buscar un buen trabajo, tienes que buscar una buena casa, todo eso te va a venir la felicidad. Eso nos decían desde pequeños y desgraciadamente la gente que no tiene a Dios, esa cosmovisión ve una vida totalmente material, que tú tienes que proveerte de todo lo que hay en el mundo, porque eso va a producir en ti felicidad. Hay otros que se van al extremo de ser hedonistas. Los hedonistas buscan el placer en cualquier cosa. Si para ti el placer te lo causan las drogas, bendito Dios, drógate todo lo que quieras porque eso te causa placer. Y no digamos de todos los pecados, porque todos los pecados, a mi parecer y al juicio de la Biblia, traen placer momentáneo, pero a la larga traen la destrucción del alma. Por eso la cosmovisión, el cómo interpreta Dios a través de la Biblia el mundo es totalmente diferente a cómo nos los han enseñado, insisto, a una generación de padres que no conocía a Dios. Ahora, a esta generación que ya conoce a Dios, cómo debemos de formarle en la mente, en la forma de ver del niño, lo que Dios espera acerca de él. Dice en primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y como plata. Pedro aquí está explicando, miren, ustedes, todos los que hemos creído en Cristo, Dios nos rescató de la vana manera en que vivíamos. Antes vivíamos adorando a figuras, a imágenes que no eran Dios. Nosotros creíamos que eso era Dios, mas Dios nos rescató y nos dijo, no, esto no soy yo. El mundo así lo decreta, pero no, esto no es Dios. Antes vivíamos para nuestro placer, para nuestro egoísmo, pero ahora Dios nos dice, no, antes tú veías por ti mismo, ahora
tienes que ver por los tuyos, tienes que ver por tu esposa, tienes que ver por tus hijos, tienes que ver por tus hermanos en la congregación. Ahora Dios nos da un reseteo, un cambio de chip, y esa es la cosmovisión, que nosotros pongamos en la mente de nuestros hijos lo que Dios piensa acerca del futuro. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, estableciendo valores. En Deuteronomio 6, del 6 al 7, dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, es una responsabilidad para nosotros inculcarle los valores de la Biblia a nuestros hijos. No, pero en la escuelita del domingo se los enseña. No basta con la media o 40 minutos que nuestros hijos están aquí recibiendo la palabra de Dios. La deben de recibir también de su boca, al acostarte y al levantarte, al estar en la casa en un momento donde no estén haciendo otra cosa. Es necesario que nosotros le demos a ellos la palabra de Dios, que la comprendan y que la analicen y, ¿por qué no?, que nos hagan preguntas, porque hay gente, créame, niñitos que hacen muchas preguntas y a veces uno no está preparado para responderles, y más cuando en la escuela les están enseñando contrario a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando un niño llega y dice que su amiguita ya no le va a decir Juana, sino le va a llamar Juan, porque ella dice que es hombre, siendo que nació mujer, ahí ya tenemos un problema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a enseñarle? Lo que dice Dios acerca de este tema. Porque hay, créanme, muchas personas que dicen: ¿para qué me meto en camisa de 11 varas? Mejor me voy por la libre, no me meto en problemas, y así pues le dejo con la duda, ya que el pastor, los hermanos ahí en la escuela les digan la verdad. No, es necesario que nosotros enfrentemos todos los desafíos que tenemos por delante con nuestros hijos. Es nuestro deber, nuestra responsabilidad. No le dejemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos a los profesores, a la gente que está aquí en la iglesia sirviendo. Ellos hacen una buena labor, pero la mayor labor que tienen que hacer con sus hijos es usted. Aunque no me digan amén, es de nosotros la responsabilidad, no es de los profesores, no es del pastor, no es de los hermanos que lo ministran, ni tampoco en las reuniones de jóvenes. Bendito sea Dios que hay un tiempo que dedicarle a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, pero es usted quien debe de estarle instruyendo en los valores de la Biblia. El primer valor que debemos de poner en ellos es el agradar a Dios. Dice la palabra que debemos de agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Pero ¿cómo es agradar a Dios? Buscar lo que Él quiere para nosotros. Isaías dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Por tanto, ¿cómo debo de saber lo que Dios quiere para mi vida? Buscando de Él, buscando su palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? Y agradarlo a Él. En eso se encuentra la felicidad de nuestra vida. Porque el mundo quizás nos ofrece una vida de fama, de fortuna, de dinero, pero al final nos vamos a encontrar con algo que nos choca la cabeza, y es que toda nuestra vida la hemos echado a perder por buscar esas cosas, y llegamos al final de una etapa frustrados, deprimidos, en tristeza. ¿Por qué? Porque no le dimos lugar a Dios. Entonces, el primer valor que debe inculcarle a sus hijos es que debe él agradarle a Dios, debe de buscar la dirección de Dios para todas las cosas. Decía un pastor que él, en su tiempo de devocional con su familia, hacía oraciones y pedía, así como hacemos en la célula.
dime por qué queramos que pidamos por ti. Y él recordaba que tenía un examen de matemáticas y su hijo le dijo, no quiero que oremos por nada. Y le, ¿estás seguro? Sí. Mira, yo sé que mañana vas a hacer un examen de matemáticas. Y le dijo, sí, papá, pero ya estudié lo suficiente. Yo creo que soy capaz de sacar una buena calificación. Y dice que él se enterneció y le dijo, hijo, si tú solamente confías en ti mismo, no vas a poder lograr las cosas. Debes de darle el lugar a Dios. Yo sé que has estudiado, te he visto, que te has esforzado, pero con Dios las cosas son diferentes. Y esa es la visión que debemos de poner en nuestros hijos, que aunque sean buenos en la escuela, aunque sean los alumnos más destacados, debe de buscar la voluntad de Dios. El segundo valor es el respeto. Nuestro prócer zapoteca oaxaqueño dijo, en las naciones como en los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, la Biblia también dice que debemos respetar a nuestros padres. Es el primer mandamiento, dice, que nos trae largura de días. Si nosotros no respetamos a nuestros papás, no vamos a tener largura de días en esta tierra. Es necesario que como hijos respetemos a nuestros padres, aun cuando la cabeza esté llena de canas, siguen siendo nuestros padres. Cuando se acaba la paternidad, el día que ellos se vayan de esta tierra, pero mientras estén sobre la faz de la tierra, debe de haber respeto de nosotros como hijos, y nosotros debemos respetar también a nuestros hijos, no tratarlos con la punta del pie. Yo hablaba esto en la semana, en la célula, que desgraciadamente tuvimos padres que a su vez ellos fueron tratados así, con malas palabras, con apodos, y ellos repitieron esa misma forma con nosotros. Entonces nosotros debemos de cortar esa forma y tratar a nuestros hijos bien. No tampoco ser amigos de nuestros hijos, porque eso también está mal. No, nuestros hijos no son nuestros amigos. Ay, es que yo quiero hacer que mi mejor amigo sea mi hijo para que así me cuente todo. No, usted es el padre y él es el hijo. Hay algunos que hasta, no me digas papá, llámame por mi nombre. Ya dejemos esas estructuras arcaicas. No, usted sigue siendo papá y su hijo hijo, y debe de haber esa relación. No porque queramos que nuestro hijo confíe en nosotros, vamos a quitar esa relación de padre e hijo. La Biblia lo señala y es una responsabilidad y debemos de hacerlo. Debemos de dar respeto y por lo tanto recibir el mismo respeto. El tercer valor es el servicio. Debemos de servir a nuestros familiares. A veces somos candil de la calle, oscuridad en nuestra familia. Muchos dicen, ay señora, qué buen hijo tiene, tan hacendoso. Si viera aquí cuando viene, me dice, señor, déme la escoba, yo barro. Y usted pensando, este sinvergüenza en la casa, ni una basura quiere levantar. ¿Cómo es posible que allá afuera, allá sí lo hace y acá no? No. Debemos de servirnos los unos a los otros. Si alguien cae enfermo, hay que ayudarlo. Contaba yo también en la célula que desgraciadamente hoy ya nadie quiere saber de la palabra sacrificio. Cae alguien enfermo y a ver quién lo ayuda, porque yo no. A ver, que busquen ahí, que pague una enfermera, hombre. Pero nosotros no. Ese no es el valor que debemos de darle a nuestros hijos. Nuestros hijos, si los educamos bien, van a ver por nosotros ya cuando estemos adultos. Pero no esperemos que nuestros hijos sean como una alcancía, que les estemos formando, dando buena educación y usted con el pensamiento, este sinvergüenza ya cuando cobre la primer quincena es para mí.
No tenga esa mentalidad. Si usted educa bien a sus hijos, el día de mañana, por la misma educación y valores que le ha dado, él no se va a olvidar de usted. Pero no lo haga con el interés económico y personal de, ya cuando ya no tenga fuerzas para trabajar, este va a ser el que me va a estar mandando lo de 70 y más. No, Dios quiere que haya una generación que respete a papá y que vea por él, porque él a su vez va a llegar a esa etapa de la vejez y lo mismo le va a pasar con sus hijos. El amor a la iglesia. Decía un pastor que una vez a su hijo le preguntó, hijo, ¿amas a la iglesia? Él era el pastor de la iglesia y le dice, sí, papá, amo a la iglesia. Ay, gloria a Dios. Lo que me revienta son los hermanos. Entonces, ¿qué es lo que quería decir él? Mira, papá, yo amo venir a adorar a Dios, amo el venir a cantar, el venir a recibir la palabra, pero lo que no sabía su papá era que hablaban de él delante de su hijo. Entonces los hermanos decían, no hombre, el pastor esto y esto, no hombre, el pastor es un sinvergüenza. Y entonces el niño empezó a cargarse el alma y decía, no, yo pastor, ni loco, mira cómo hablan de mi papá, si mi papá lo da todo por ellos y mira lo que están diciendo. Cuidemos nuestros labios de hablar de nuestras autoridades, aunque no me digan amén, porque los niños están oyendo, están, oye, pero si es su pastor, ¿y por qué está hablando tan mal de él? Entonces ahí es una vil hipocresía. Allí seguramente, pues la iglesia es un lugar malo. ¿Por qué? Porque lo estamos diciendo con nuestra boca. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Nada, hombre, que el pastor quiere que haga esto. Entonces la iglesia es mala. Aunque tú no lo digas, tus actitudes demuestran a nuestros hijos que lo que haces en la iglesia está mal. ¿Por qué? Porque lo haces de mala manera. Y tus hijos, insisto, aunque no lo digas con tu boca, pero están viendo la actitud. Entonces debemos de fomentar en ellos el amor por la iglesia. La iglesia es el sueño de Jesús. No es el sueño de ningún hombre, aunque los hombres digan, no, Jesús nunca estableció una iglesia. Bueno, váyanse pues a Hechos capítulo 2 y arránquenlo ahí de la Biblia y échenlo al fuego, porque ahí Dios estableció un grupo de creyentes que se dedicaron a predicar la palabra con la potencia del Espíritu Santo. Entonces, no digamos cosas que no están en la palabra. Y el último valor que debe de enseñarle a sus hijos es el aprendizaje. Dice Romanos 8:28 que a todos los que hemos creído en Jesús, a todos los que a su propósito somos llamados, todas las cosas nos vienen a bien. Es decir, de todas las cosas que nos pasan, siempre hay un aprendizaje. Vamos por carretera, se nos poncha una llanta. ¿Y qué es lo primero que sale de nuestros labios? ¿Por qué me sucedió esto a mí? Entonces se orilla, empieza a echar humo de sus orejas porque está el sol a todo lo que da, usted cambiando ahí la llanta. Pero Dios lo hizo con el propósito de que más adelante usted vio un choque. Y dijo, ay, Dios mío, si yo hubiera venido, a mí me hubiera tocado esto. Entonces, todas las cosas que nos pasan en nuestra vida tienen un aprendizaje. Difícilmente hay algo que no nos ocurra a nosotros que sea cuestión del azar o de los astros. No, todo en nuestra vida ha sido planeado por Dios y todo nos lleva a buen puerto. Nuestra parte es enseñarle a nuestros hijos que si algo les sale mal, tiene un aprendizaje. ¿Qué te quiere decir Dios con esto? Que le eches más ganas, que no te confíes de tus amigos, que no te confíes de aquel que te da dinero. Entonces, todo eso tiene un aprendizaje que nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos. Hay 3 herramientas
que nosotros tenemos para enseñarle e inculcarle a nuestros hijos estos valores. La primera es la enseñanza verbal. Vamos a Proverbios 1:8. Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Algo que los judíos hacen hasta el día de hoy es que al levantarse, órale, vamos a leer la Torá. La Torá es una especie como de Biblia que tienen ellos, de enseñanzas acerca de la ley, y se las enseñan a sus hijos. ¿Ya? Ok, órale. Cumple con todas tus obligaciones. ¿Ya se va a la cama el niño? Órale, otra vez vamos a leer, de tal manera que en el niño se le vayan quedando esas palabras. Nuestras palabras deben de estar respaldadas por hechos, porque si el niño nos ve, mira, tú debes de decir siempre la verdad, no debes de decir mentiras, porque dice la Biblia, mira aquí, que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¿Estamos? Sí, papá. Papá, ahí viene el de Coppel. Chin, dile que no estoy. O sea, le estamos enseñando bien, pero nuestros hechos dicen lo contrario. Entonces, no desformemos la enseñanza, sino afirmémosla. Quitemos todo aquello que en nosotros provoca en nuestros hijos esa falta de dirección, de decir, bueno, es que mi papá como que veo que titubea con la palabra, como que no la cumple, como que siempre está buscando una forma de salirse de ella. Entonces, no. Nuestra enseñanza debe de ser con palabras buenas, no torpes. No utilicemos palabras que ellos no entiendan, deben de ser de fácil digerir para ellos. Recordemos que Jesús daba sus sermones y la gente lo entendía. Gente muy letrada como los fariseos, que ellos eran gente que todo el día se la pasaban estudiando, así como alguien que venía del campo y se paraba a oír, un labrador, un pescador que no sabía leer ni escribir, oía a Jesús y le entendía su mensaje. Entonces, nuestra enseñanza verbal también debe de ser de la misma forma, práctica. Decirle a su hijo, mira, esto que te estoy enseñando te va a servir en la escuela, te va a servir ahí con tus amigos, te va a servir en la vida futura. No dejarle a medias con las dudas que ellos tengan. La otra es modelar. Así como ahorita lo vimos, cómo darle forma a un objeto por medio de las manos, como lo hace el alfarero, nosotros también debemos de estar modelando. Ustedes, me imagino, la hermana Cira lo sabrá, que hay patrones que ustedes hasta ahora por internet creo que los bajan de cómo hacer determinado artículo de ropa. Entonces usted baja el patrón y lo sigue. ¿Para qué? Para que el producto final sea el que se está presentando. Es lo mismo que nosotros estamos haciendo con nuestros hijos. Darle un modelo, un patrón a través de la palabra y a través de nuestra propia vida. Nuestra propia vida debe de modelarlos a ellos. A un dicho popular dice que de tal palo, tal astilla. Entonces, y otros dicen que la manzana no cae muy lejos del árbol. Entonces, nosotros somos los que debemos de influir en su vida. Mire, ahorita la palabra influencer está muy de moda en los millennials, porque hay mucha gente que dice, ay, tengo 15,000 seguidores, ay, tengo 100,000, ay, no, es un influencer, porque mucha gente lo sigue y andan haciendo cada babosada que dice uno, ay, Dios mío, ¿por qué mi sobrino está siguiendo a este loco? Con razón las cosas que hace, sube videos de comerse un habanero así y después aguantarse ahí sin tomar agua y lo sube al internet. Dios mío, pero ¿por qué? Si tú no me hagas que mis hijos sigan sinvergüenza. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Es que usted tiene que ser influencia.
un modelo, un patrón a seguir con sus hijos, porque el mundo lo va a instruir, lo va a modelar a como sus valores tengan. Entonces, los valores que nosotros tenemos en la Biblia son mucho mejores que los que está dando el mundo. La tercera herramienta es equipar. Los que tenemos autos sabemos que a veces queremos comprarle rines de cromo, un super estéreo y todo, y eso se llama equipar, hacer el auto mucho más costoso, pero también mucho más funcional, que tenga otras funciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos? Detectar cuáles son sus dones naturales. Ay, este es muy bueno para dibujar, mira cómo dibuja de bien. Bueno, yo debo de estar viendo ese don natural y estarlo alimentando, diciéndole, bueno, pues hay un curso, yo supe ahí en la Casa de la Cultura para desarrollar esos talentos. Bueno, lo estoy mandando. Hay alguien que la música se le da, pero híjole, nada más de oído y aprenden un instrumento. No, este chamaco es muy bueno para la música, inculcarle y darle ese seguimiento. Desgraciadamente hay muchos padres que a veces no saben entender estos dones, sobre todo los sobrenaturales. Hay algunos que han sido llamados para el ministerio y mire, yo conocí a un papá que por muchos años un compañero que tenía allá en Oaxaca, él decía, yo siento el llamado para ser pastor. Pero su papá le decía, no, esos pastores se mueren de hambre. Esos pastores hablan mal de él. No, un hijo mío nunca va a terminar de pastor. Y lo que hizo fue postergarle hasta el que le dijo, papá, o me dejas ir al seminario, o yo no sé, pero me desheredas como quieras, pero yo tengo que obedecer a Dios. Entonces no nos opongamos nosotros como padres. Si a nuestros hijos se le dio una palabra que van a estar en el ministerio, oremos por ellos, oremos porque no caigan en tentación, ni el diablo ponga trabas para que no se cumpla lo que Dios ha dictado. Ustedes seguramente conocen a Marcos Brunet. Él dice, miren, yo no tengo un testimonio así muy de drogas, de mujeres, no, dice, yo toda la vida la pasé en la iglesia. Yo desde que abrí los ojos, pues mi abuelito era pastor de una iglesia, mi mamá también, mi papá, aunque fue marino mercante, también terminó de ministro. Entonces dice, pues yo nunca probé el mundo, dice. Pero, pues obviamente ahora sé que eso me guardó de muchas cosas, la presencia de Dios, que mis padres siempre que estaban orando me decían, y tú vas a escribir canciones que la iglesia va a cantar. Y yo, ¿cómo? No, hombre. Mi papá ahora sí, como decían o que dicen en Monterrey, se la bañó. ¿Cómo va a decir que yo voy a escribir canciones y la iglesia la va a cantar? Ahora él dice, da testimonio, dice, todo lo que mi papá oraron, por lo que mi papá ayunaron y pusieron sobre mí, mire, ahora ver que se cumpla lo que mis papás dijeron, a mí eso me hace pensar que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, no porque yo sea el elegido, el super ungido, sino porque ellos se dedicaron a inculcar en mí una vida de oración, una vida de buscar la presencia de Dios. Por eso dice, ahora ven todo lo que es el ministerio, por lo que hicieron mis abuelos, mis padres sobre mí. Entonces nosotros debemos de darle ese equipamiento a nuestros hijos, proveerle de todo lo que necesitan a nivel natural, de sus dones que tienen, que ya los traen de nacimiento, y aquellos que Dios dijo que les iba a dar. Nosotros debemos de ayunar por ellos y poner todo de nuestra parte para que ellos no les llame el mundo. Les soy sincero, el mayor peligro
que yo veo sobre mis hijos es que les llame el mundo, porque ellos ya nacieron en un hogar cristiano. Yo no nací en un hogar cristiano y desgraciadamente probé el mundo, pero ellos no, y la mayoría de los hijos que nacen en un hogar cristiano es esa la batalla. ¿Qué es lo que hay afuera en el mundo? ¿Por qué me dicen mis amigos que este cigarro me va a traer felicidad? Las drogas, todo eso. Entonces, oremos por nuestros hijos, combatamos por ellos. Para los que han nacido en un hogar cristiano, no les llame el mundo. Le voy a pedir al grupo de alabanza, si sube por favor. Nuestra visión es llevar a nuestros hijos a lo que Dios quiere, no a lo que nosotros queramos. Lo dije hace algunos momentos. Había un padre que decía, yo no quiero que mi hijo sea pastor. Sí, pero la decisión de Dios es que escogió de entre todos tus hijos a este para que fuera pastor. Entonces, que no queramos cumplir en nuestros hijos anhelos de nosotros. Ay, es que yo como anhelé ser médico y ahora mi hijo va a ser el mejor médico y tu hijo no ve sangre y se desmaya. Entonces no queramos cumplir en nuestros hijos sueños de nosotros. Busquemos el rostro de Dios, busquemos la palabra de Dios y creamos en todo lo que Dios ha hecho o nos ha dicho sobre nuestros hijos y cumplámoslo. ¿Cómo? A través de la supervisión. Dice que al ojo del amo engorda el caballo. Entonces nosotros debemos de estar cuidando que la visión que Dios nos ha dado sobre nuestros hijos se cumpla cabalmente en las etapas de su vida. Yo sé que llegando a la adolescencia, todos, y eso es algo de nuestra naturaleza humana, nos volvemos rebeldes. No queremos obedecer a los papás. Todo lo que nos dicen sí, nosotros decimos no. Pero es una etapa que vivimos todos. Nosotros debemos de ser responsables de cumplir con la visión que Dios nos ha dado. Tener una familia fuerte. Eso es lo que Dios quiere acerca de nosotros. No tener hijos que conozcan al mundo y se queden allá. Tristemente, puedo decirles que yo conozco familias de pastores incluso, muy fieles a Dios, pero no tienen a sus hijos ni en la iglesia ni sirviendo. Y es triste ver, y uno no puede juzgar porque uno no sabe lo que ocurrió ahí, pero uno se queda pensando, pero si Él es fiel, si Él con tanto ánimo predica, se desgasta por la iglesia, ¿y por qué sus hijos no siguen el ministerio? Quizás fue porque les faltó supervisar en cada uno de ellos cómo Dios está actuando. Nosotros debemos de tener esa charla con nuestros hijos. ¿Conoces, hijo, a Dios? Por eso en la Santa Cena, no crea que es forma de discriminar, pero por eso decimos, si su hijo tiene más de 8 años y no ha sido llevado a los pies de Cristo, no puede tomar Santa Cena, porque creemos como Iglesia del Señor que a esa edad ellos ya tienen conocimiento, ya tienen pecado en ellos. Entonces es necesario que nosotros estemos con ellos, preguntándoles, ¿conoces a Dios? No me digas que muy bonito cuando cantamos, muy bonito cuando adoramos. No, de verdad Dios ya te ha revelado a ti, ya sabes, conoces como a Jesús como tu Dios personal, no por el que lees en la Biblia, sino porque ya a ti ya se te reveló. Eso es necesario que hagamos con nuestros hijos, porque eso va a hacer que ellos conozcan verdaderamente a Dios. Y cuando el mundo les llame, Dios los va a traer, así como cantamos, con cuerdas de amor te ha traído. Entonces todo eso va a hacer que tengamos una generación que adore a Dios y que conozca a Dios. Amén.